Bueno, hoy quiero hacer un paréntesis. Yo sé que Eduardo estaba predicando sobre Gálatas, creo que predicó Gálatas capítulo 4, el hermano creo que predicó sobre la bienaventuranza, Mateo 5, 4, pero hoy voy a hacer un paréntesis. Hoy es 19 de mayo y yo no soy muy dado al calendario litúrgico ni mucho menos, pero hoy es verdad que de alguna manera la sociedad o la iglesia o el calendario nos dice que hoy es el día de Pentecostés. Y cuando me dijo Eduardo que se celebraba el primer aniversario, pues bueno, tampoco fue tan difícil decir, hoy es el día de Pentecostés, vamos a predicar de Pentecostés, que fue un hecho trascendental, único, irrepetible, que cambió el devenir de la Iglesia, cambió el devenir absolutamente de todo. Y creo que no es malo y creo que no es negativo, en ese sentido, coger la fecha que marca la sociedad para recordar y para meditar y reflexionar el papel que tuvo ese evento en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y no vamos a salir de ahí. Vamos a estar en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lo digo porque podemos ya ir buscándolo, porque vamos a meditar bastante y a tratar de exponer lo que dice la palabra de Dios. Como he dicho, es un pasaje clave, crucial, determinante, importantísimo, que marcó una transición entre el final de lo antiguo y el inicio de algo nuevo y mucho mejor. Es el cambio más grande, la transición más grande que vemos en la Biblia. Pero lo que pasa es que este evento que hoy vamos a ver ha sido muy mal interpretado, ha sido tergiversado, ha sido sometido a errores, a debates y a polémicas. Yo simplemente vengo a exponer lo que dice la Biblia que sucedió y no vengo a rivalizar, no vengo a traer contienda ni división, ni mucho menos, siendo un pasaje, como he dicho, que crea cierta polémica. A modo de introducción, todos sabemos que la última noche de Jesús, ¿no? La última noche de Jesús en la tierra, siendo hombre, él, apenas unas horas antes de ir a la cruz, tiene una conversación muy importante con sus discípulos y él le promete que no les va a dejar solos. Él les dice que le va a enviar otro consejero para estar con ellos. Les dice que el Espíritu de verdad los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de verdad que el mundo no conoce, los va a guiar, los va a llevar a toda la verdad y lo va a glorificar a Él. Dice que tomará las cosas mías, las cosas de Cristo y os las hará saber. Y es curioso y parece contradictorio, estoy introduciendo para meterme en Hechos 2. Es curioso y parece hasta contradictorio que inmediatamente antes de marcharse, antes de dar su vida, les dice Jesús a sus discípulos, no voy a dejar solo. O sea, él ya se está prácticamente yendo, él va a la cruz y le dice, no voy a dejar solo, no voy a dejar huérfanos. Es más, mientras se está yendo literalmente, en ese momento de la ascensión, le dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y le da esa promesa, capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tras estas palabras él fue alzado y ascendió a los cielos, ¿no? 10 días después, es decir, 50 días después de la resurrección, nos hallamos en la capital, en Jerusalén, y ahí se está celebrando una de las 3 fiestas importantes donde tenían que ir el pueblo allá a Jerusalén, en las fiestas de Pentecostés. Allí celebraban las primicias de las cosechas y también celebraban que coincidía cuando Dios le dio a Moisés la ley en el Sinaí. Y eso coincidió 50 días después de que saliera el pueblo de Egipto, es decir, 50 días después de la Pascua. Con lo cual parece simbólico en el calendario de Dios, ¿no? Pero Jesús muere en una fiesta, la Pascua, dándole ese simbolismo y esa realidad profética que apuntaba a la Pascua, y ahora en Pentecostés va a pasar algo también, como ahora vamos a ver. Va a actuar dando un nuevo cumplimiento, una nueva realidad a ese día. Y si en el cumplimiento perfecto del tiempo, como dice capítulo 4 de Gálatas, en el cumplimiento perfecto del tiempo Dios envió a su Hijo, ahora vamos a ver que igualmente en el cumplimiento perfecto del tiempo Dios envía al Espíritu Santo. Jesús cumple su obra
y él regresa al Padre y ahora ambos mandan al Espíritu Santo. Jesús manda al Espíritu Santo para cumplir su obra. Y ahora estamos en esa era, estamos en la era del Espíritu Santo. Esto ha sido a modo de introducción. La estructura del mensaje es, punto número 1, la iglesia naciente, la iglesia testificante y luego vamos a ver la iglesia confrontante, de confrontación. La iglesia naciente. Hemos visto que en el primer capítulo de Hechos está la iglesia aguardando, está la iglesia preparándose y está la iglesia esperando la promesa. Pasamos al siguiente capítulo y vemos que esa promesa se materializa, esa promesa viene y ya vemos a esa iglesia naciente, empoderada, una iglesia poderosa, equipada para testificar al mundo. Hechos 1, esperan la promesa. Hechos 2, reciben la promesa. Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Como he dicho, 10 días después de ascender. Y siguen juntos, la iglesia siguen juntos, están como una piña. Dice, y de repente, es decir, cuando y como Dios quiso. No fue en respuesta a nada que ellos hicieran, ni que provocasen, ni nada que la iglesia hiciera o obrase para que Dios de alguna manera respondiera. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo manifestaciones sobrenaturales, hubo señales sobrenaturales de origen celestial y de alguna manera era lógico que así fuera, debido a la importancia, a la magnitud, a la trascendencia del evento y del significado. Pasó lo mismo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Moisés recibe la ley, hay temblores, hay fuego, hay una voz audible del cielo. Pasó lo mismo en el Jordán también. Hubieron señales sobrenaturales. Ese Espíritu Santo, como en forma de paloma, hubo una voz audible del cielo. Y dice aquí estos primeros versículos que hubo un viento recio. No fue un silbo apacible, ¿no? Hubo un viento recio, impetuoso, como si fuera el sonido de un huracán. También dice que hubo lenguas como de fuego. Esa es la evidencia de que vino el Espíritu Santo. Tanto el viento como el fuego son símbolos bíblicos y comunes del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Versículos 2 y 3. Lo que tenemos es el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una única vez. No es una experiencia, ocurre una única vez. Se trata de colocar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, en unión unos con otros y en unión con la cabeza. Hermanos, no hay ningún versículo en la Biblia que se nos ordene, que se nos mande, que se nos exhorte, que se nos diga a buscar del bautismo del Espíritu Santo. Es más, sí que hay un versículo en la Biblia donde se dice que todos, refiriéndose a los creyentes, todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos, no algunos. 1 Corintios 12:13. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Decir que unos están bautizados en el Espíritu Santo y que otros no, es, por así decirlo, lo opuesto a lo que precisamente vino a hacer el Espíritu Santo, que era unirlos todos en un cuerpo y no dividirlo. El bautismo del Espíritu Santo se da una única vez en la vida. ¿Cuándo? Cuando crees en Cristo, en el momento en que eres acepto, en el momento que pones tu fe y tu confianza en Él. Entonces eres bautizado, eres sumergido, como dice la palabra bautismo, baptizo, eres sumergido, eres unido a Cristo y a los demás, en una unión viviente, eres introducido al cuerpo. Es un acto secreto, es un acto misterioso y se recibe por fe. Toma un creyente en el momento de la salvación y lo coloca en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en una unidad perfecta con los demás creyentes y sobre todo con la cabeza. Y ahí se le da al Espíritu Santo, que donde desde ese momento mora, habita en el creyente. Es posicional y es para siempre. Versículo 4 dice que fueron todos llenos.
¿Qué tenemos aquí? La llenura del Espíritu Santo. Hay que diferenciar esto, es muy importante. Aquí tenemos la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en los primeros versículos que llenó toda la habitación, llenó toda la casa, pero sobre todo que lo llenó a ellos. Esto sí es experimental, esto sí que es práctico y esto sí que se nos ordena la Biblia a buscarlo constantemente. No os embriaguéis con vino, dice Efesios, sino sed llenos. Literalmente, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Fíjate el símil, ¿qué te hace el vino? El vino al final, la embriaguez hace que tus facultades, que todo tu ser quede influenciado por el vino. Usa ese contraste para decir, no, ser influenciados, que todo tu ser, tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, todo sea gobernado, dirigido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, la palabra de Dios. La llenura es algo que sí que debemos buscar y algo que puede repetirse y puede darse y debiera repetirse en la vida del cristiano varias veces. De hecho, lo vemos en Pedro. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pero si leemos más capítulos, dice que fue lleno del Espíritu Santo varias veces. Ellos, al igual que nosotros, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, ser empoderados para testificar con denuedo, con autoridad. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo desde que cree en el Señor, desde el momento en que es salvo, desde el momento que ha puesto su confianza, su fe en el Señor, tiene al Espíritu Santo, tiene el don del Espíritu Santo. Pero otra cosa muy diferente es que ese cristiano ceda completamente a su poder y sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que buscar. La cuestión no es si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto que lo hemos recibido al momento de creer. La cuestión es si estamos experimentando esa llenura, esa plenitud del Espíritu, si hemos cedido totalmente, completamente al dominio del Espíritu Santo. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, como dice el apóstol Pablo, si somos dominados por la palabra de Dios en cada acción, en cada decisión, en cada omisión, en cada pensamiento, en todo, si estamos siendo controlados por ella. Todo esto es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es muy importante distinguir ambas, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchísimos errores se derivan de no distinguirlo adecuadamente o creer que es lo mismo. El bautismo sucede una única vez cuando eres salvo, pero la llenura, como he dicho, debiera realizarse varias veces. Se debería repetir varias veces. Y si leemos a partir del versículo 5 en adelante, veremos que las lenguas que se nos dicen no eran idiomas ininteligibles, no eran balbuceos raros, eran idiomas y dialectos reales, humanos, entendibles. Se nos dan, si no me equivoco, 14 o 15 idiomas diferentes. Imagina a la gente escuchando en sus idiomas, en sus dialectos, las maravillas de Dios. Estarían en shock ese momento, esa escena, atónitos, perplejos. 120 personas hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas y la gente entendiendo que están hablando en su idioma, sin que ellos hubiesen preparado y se hubieran formado para hablar esos idiomas. Habiendo distinguido entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura o la plenitud del Espíritu Santo, voy a dar dos conclusiones diferentes. Como he dicho, todos los cristianos poseemos el Espíritu Santo. Él vive, Él mora, Él habita en nosotros, los cristianos. Decir que hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo es contrario a la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que todos tenemos el Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para ser tu ayudador, para sellarte, para consolarte, para ser tu abogado, para darte guía, iluminación, para darte instrucción, para guiarte a la verdad.
para santificarte y hacerte cada vez más y más como Cristo, haciendo morir a tu carne, para equiparte, para darte poder y dones para que puedas obedecer a Dios y glorificar a Dios en tu vida, para que puedas testificar de Él, para capacitarte. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y otra conclusión muy importante, el libro de Hechos, concretamente el evento de Pentecostés, no es un patrón, no es un modelo repetitivo que la Iglesia debe de buscar, donde primeramente eres creyente y luego eres bautizado, eres un creyente top. Este evento, Pentecostés, es único e irrepetible, se dio en un momento aislado, en un momento de transición entre Israel y la Iglesia, la ley, la gracia, entre una dispensación antigua, un nuevo pacto. Y como he dicho antes, es la mayor transición, el mayor cambio teológico de la historia de la Iglesia. Y era tan difícil asimilar por parte de ellos, asimilar o aceptar lo que estaba pasando, que incluso al propio apóstol Pedro, Dios le tuvo que dar una visión para que entendiera ese cambio y para poder entrar a la casa de Cornelio. Y Cornelio también recibió el Espíritu Santo. Y alguien puede decir, sí, pero si leemos y si seguimos leyendo el libro de Hechos, vemos que se repite, pero lo que sucede son prolongaciones, son extensiones o son repeticiones del mismo evento de Hechos 2 a grupos concretos que por sus circunstancias debía ser así. Es decir, samaritanos, que eran los enemigos número uno del pueblo de Israel, los gentiles, eran los que estaban fuera de las promesas, fuera del pacto, y unos antiguos discípulos de Juan el Bautista, que aún no habían recibido la fe en Cristo. Era imprescindible y era necesario, y en presencia de los apóstoles, que se repitiera lo mismo que en el capítulo 2 de Hechos. Por eso vemos que se repite el patrón, pero era una extensión, era como si fuera una repetición del mismo evento. Hermanos, la Iglesia no sería lo mismo, no sería lo que es hoy sin el evento de Pentecostés. Aquí se rompe toda la barrera y toda distinción y judíos, gentiles, todos forman parte, forman el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y el orden es el siguiente: fueron bautizados en el Espíritu Santo, injertados en el cuerpo vivo. Pero no solo eso, además coincidió que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a glorificar a Dios, a hablar, a testificar con poder a la gente. La Iglesia nació, la Iglesia fue equipada, empoderada para cumplir con la tarea. ¿Qué tarea? Testificar, proclamar la verdad de Dios, predicar. Es importante, y aquí la verdad que ha sido un momento muy bueno de alabanza, muy bonito. Es importante, y más habiendo dicho lo que hemos dicho sobre el bautismo, sobre la llenura, no dejar este primer punto sin decir que cuando la Iglesia, cuando nosotros individualmente sentimos, percibimos lo que dice Pablo en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos llenamos de gozo y eso se expresa en alabanza y debiera ser así. Y debiera ser así, aunque amemos, ¿no?, la doctrina de la gracia, amemos y defendamos esa herencia de la Reforma, pero debemos adorar al Señor más que nunca precisamente por eso. Fíjate que ellos eran galileos, eran incultos, gente del vulgo, le dicen, gente que no estaba preparada y estaban hablando varios idiomas, la gloria de Dios. El Espíritu Santo puso el foco, concentró la atención de todo Jerusalén justo ahí, en ese lugar. Todos estaban asustados, expectantes, algunos se burlaban de lo que estaba pasando, y dice que de repente Pedro se puso en pie. Pedro y los 11 se pusieron en pie. Y ahora, punto número 2, la iglesia testificante, a partir del versículo 14. Hechos 2, versículo 14 en adelante. Vamos a ver que la razón, la consecuencia inmediata de esa llenura
Y vamos a hacerlo con la mirada puesta en la promesa, en el capítulo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, hasta el final del mundo. Poder para testificar con autoridad, con denuedo, con convicción. Es verdad que la llenura del Espíritu Santo afecta a todas nuestras áreas, ¿no?, de nuestra vida, incluso para nuestra santificación, para nuestra vida cristiana. Pero la señal inequívoca de esa llenura del Espíritu Santo es predicar con denuedo, predicar con poder la palabra de Dios. ¿Qué hizo Esteban cuando fue lleno del Espíritu Santo? Predicó con tal poder, con tal convicción, que no pudieron remediarlo, acabaron apedreándolo los oyentes. Capítulo 9. Pablo es lleno del Espíritu Santo y dice que inmediatamente, enseguida, dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo. Somos llenos del Espíritu Santo y eso se evidencia en una vida santa, consagrada, una vida obediente, llena del fruto del Espíritu Santo, llena de oración, rebosamos alabanza, gozo, pero sobre todo, principalmente, somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos, para predicar de las maravillas gloriosas de Dios. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no estar lleno, no estar rebosando de la palabra de Dios que inspiró el Espíritu Santo. Es una contradicción. La razón es proclamar el Evangelio, es ser testigo. Y es por eso que se maravillaban. ¿Cómo es posible que esta gente, sin letras y del vulgo, sin educación, pudieran predicar con esa autoridad, con ese denuedo, con ese poder? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el primer sermón evangelístico de la historia de la Iglesia. Aquí yo comienzo a todo y es el mensaje que Dios le ha dado a la Iglesia y que la Iglesia le debe dar al mundo. Versículo 14. Entonces Pedro, aquí, como he dicho, el primer sermón, yo no me quiero acordar la primera vez que prediqué. Yo te aseguro que no fue como Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y lo lleva al profeta Joel, al capítulo 2 del profeta Joel, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La pregunta que retumbaba entonces en toda Jerusalén, ¿qué significa todo esto que está pasando? Todo este espectáculo, ¿qué significa? Y Pedro le viene a decir, sí, es cierto, ha habido señales evidentes, ha habido manifestaciones sobrenaturales del cielo. Y les dice, pero ¿cómo van a estar borrachos? ¿Cómo van a estar 120 personas borrachas juntas a la vez si son las 9 de la mañana? Es imposible. Está pasando lo que dijo hace 800 años el profeta Joel, que derramaría su Espíritu Santo. Y bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Son judíos y Pedro les ha abierto el Antiguo Testamento y les ha hablado el profeta Joel, ¿no? Pedro les expone el Antiguo Testamento y aunque estaban desconcertados por lo que estaba pasando, por todas las señales que estaban viendo, les dice que se ha producido lo que Joel avisó, el profeta Joel avisó hace 800 años que iba a pasar, en ese contexto de juicio hacia la nación de Israel, pero que vendría un día de bendición donde derramaría su Espíritu Santo. Esa promesa futura. Y los judíos podrían decir, fantástico, bien, esto es suficiente, tenemos la profecía, Antiguo Testamento, y tenemos el cumplimiento aquí. Y todo aquel que invocare el nombre de Dios, ya sea judío o gentil, será salvo. Aquí se está consumando el nuevo pacto. Ahora el pueblo de Dios está bajo la cabeza, bajo Cristo. Y todo aquel que deposite su fe, su confianza, es sumergido, es incorporado, es bautizado en ese cuerpo.
Pero claro, aquella noche, antes de entregarse, Jesús les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, le glorificaría a Él, apuntaría a Él, tomaría las cosas de Cristo y se las daría. Y acordarse de Pedro. Pedro, hace unas semanas atrás, Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén, bajan de la transfiguración, tengo que ir a Jerusalén, allí voy a morir, allí me voy a entregar. Morir tú en una cruz, Señor, nada de eso te acontezca. Pedro y reprendió a Jesús. Luego Jesús fue a la cruz y Pedro le negó hasta 3 veces. Y dice la Biblia que lo hizo maldiciendo y jurando. Y ahora, 50 días después de aquel día, de aquella noche donde le negó, Pedro ha sido lleno del Espíritu Santo y está imparable. Es el instrumento humano que Dios ha escogido para traer la salvación y traer ese mensaje poderoso a la iglesia. Dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué va a hacer Pedro? Ahora Pedro va a hablar acerca de ese Señor. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y va a describirlo. Versículo 22. Aquí empieza ahora Pedro la predicación. Primero les habló del Antiguo Testamento y los judíos hasta ahí bien, ¿no? El profeta Joel, bien. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, sanidades a ciegos, a leprosos, paralíticos, milagros, resurrecciones como la de Lázaro, que ocurrió a escasos 8 o 10 kilómetros de allí. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí Pedro ya ha ido directo a ellos. Esto era algo muy ofensivo y muy indignante y muy fuerte para ellos. Está diciendo que ellos han matado a Jesús Nazareno. Y fíjate lo que dice, al cual Dios levantó, es el mayor milagro, la resurrección, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermano, nuestro testimonio es importante, pero créeme que el de Cristo es mucho más importante. ¿Qué dice Pedro? Primeramente dice que desde antes de la creación, de la fundación del mundo, la cruz era el único plan de Dios, que era el Salvador desde antes de los tiempos. Y además lo demostró, incluso él mismo, Pedro mismo lo escribió en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice a continuación, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate, el mismo Pedro lo escribió en su carta. Incluso Apocalipsis también lo nombra, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Le viene a decir que lo que ellos han hecho, que no fue un accidente, no fue un error, no fue algo casual en la historia del mundo, sino que ellos mismos, siendo responsables, siendo conscientes, siendo totalmente autores y responsables, pero eso que hicieron fue el cumplimiento perfecto del plan del Dios Trino, del plan de la Trinidad, ya en la eternidad pasada. Vosotros tenéis la culpa, judíos, lo prendisteis y lo matasteis, pero es que eso era el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Pero aún así, vosotros tenéis la culpa. No, eso no aminora la responsabilidad de ellos. A mí me encanta una frase de un teólogo español llamado Francisco La Cueva que dice, antes de decir sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Y viene muy al hilo de estos versículos. La muerte de Cristo es el mayor logro y el mayor triunfo de todos. La cruz es el plan de redención, el plan A, no hay otro. Lo que fue la aparente derrota, en realidad fue la victoria suprema. Y fue un plan profetizado que Dios siempre ha ido diciéndolo. Podemos leer el Salmo 22, escrito por David 1000 años antes, y vemos los sufrimientos de la cruz. Podemos leer Isaías 53, aquí está la Biblia abierta, Isaías 53, escrito 700 años antes, y podemos ver los sufrimientos del siervo sufriente en la cruz. Podemos ver los sacrificios del Cordero, podemos ver el día de la expiación, la Pascua. Dios nos lo estaba diciendo continuamente.
Pero no solo Dios lo planeó, la cruz desde antes de la fundación del mundo, Él lo ejecutó. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 4 versículos después, Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová, el Señor, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 2 meses después, o sea, un poco antes de 2 meses después, 50 días después de ellos haberle crucificado, Pedro, a ellos mismos, mirándole a los ojos, cara a cara, le dice que han asesinado a su Mesías, a su Salvador, al que tanto ellos esperaban y anhelaban su venida. Le prendisteis y le matasteis, les dice el apóstol Pedro a ellos. Esto era algo muy duro, muy fuerte, muy duro de asimilar. Era algo indignante para ellos. Ellos cargaron todo su odio, toda su maldad contra Jesús. Y ahora resulta que Jesús era su Mesías, su Salvador. Y primero les dice que ese Salvador vino al mundo, que se encarnó. Luego les dice que ese Salvador fue ejecutado por ellos, es decir, que murió. Y ahora los va a llevar al clímax, al punto más alto de su predicación, a la resurrección. Y aquí Pedro le dedica 9 versículos. Y dice literalmente, es imposible. Y vamos a ver por qué cuando Pedro dice es imposible, es muy importante y está asentando con una confianza total. Hoy, tristemente o trágicamente, mejor dicho, parece que no es popular ni siquiera en la iglesia que se predique de la resurrección. Y en Hechos fue el punto, en el libro de Hechos de los Apóstoles fue el punto crucial y determinante, fue la clave del mensaje apostólico, fue la clave del Evangelio. Sin resurrección no hay mensaje, no hay Evangelio, no hay fe, vana es nuestra fe. Sin resurrección no hay Cristo, no hay cristianismo, no hay salvación, no hay absolutamente nada. Si no hay resurrección, todo es en vano. Incluso esto es una pérdida de tiempo si no hay resurrección de Cristo. Este fue el mensaje de la iglesia. Lo tenemos en el capítulo 17 de Pablo. Pablo llega al Areópago de Atenas y habla de Cristo. Y llega la resurrección y se burlan de él. Y a Pablo no le importa. A Pablo no le importó en absoluto. No fue un fracaso. Y Pablo no dijo, voy a adaptar y a suavizar el mensaje para que me hagan caso la siguiente vez. Más tarde Pablo se pone delante del gobernador, del procurador romano en Judea, Félix, y le dice lo mismo, le habla de Cristo, le habla de la resurrección de Cristo. Félix le deja, le dice que lo va a escuchar otra vez con su mujer, con Drusila. Días después se juntan, escuchan a Pablo y dice la Biblia que cuando le habló se espantó. Félix se fue. Al terminar de escucharlo, le dijo a Pablo que se fuera y dice que se espantó. Pero luego Pablo se pone delante de un rey, el rey Herodes Agripa, bisnieto de Herodes el Grande, y nuevamente le dice exactamente lo mismo, Cristo y sobre todo la resurrección. ¿Y qué le dice Herodes? Pablo, estás loco. Pablo, por poco me persuades. Pablo, eres bueno, tienes don, pero eso de la resurrección, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Y si le preguntas allá afuera a cualquiera, sale a la calle y le pregunta a cualquiera persona fuera de la resurrección, te van a decir, eso es absurdo, eso no tiene sentido, es ilógico, eso es imposible. Pedro dice que es imposible, ha dicho aquí que era imposible. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, es absolutamente imposible, pero ¿el qué? No, lo que es imposible es que la muerte pudiera retener al Hijo de Dios. Pedro está diciendo que lo que es imposible es que la muerte tuviera autoridad y pudiera retener y tuviera algo que ver con el Hijo Santo de Dios. Si la muerte es la consecuencia del pecado, quien murió era santo, era justo, no tenía pecado, la muerte no tenía derecho, eso sí que era imposible, que la muerte pudiera reclamarle algo al Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y por eso aquí en la resurrección de Cristo está la mayor diferencia entre el cristianismo y las demás religiones.
porque Moisés y Abraham murieron, porque Buda murió, incluso Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo y está sepultado en Arabia Saudí. Y muchos van y lamentan allí su muerte, pero nosotros hoy, domingo, nos reunimos, la iglesia, y conmemoramos la resurrección de Cristo, que Él venció sobre la muerte y se levantó de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Eso es lo que era imposible, no la resurrección. Lo que era imposible es que la muerte tuviera potestad y dominio y pudiera reclamarle algo al Hijo de Dios. Dice a continuación, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, en el Seol, en el infierno. Y permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Pedro les está exponiendo el Salmo 16. Lo que está haciendo es, les pone y lo está aplicando, lo está llevando a Jesús. Y a continuación, Pedro los va a desafiar. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, Dios Padre, a mi Señor, Cristo, siéntate a mi diestra, al lugar de honra, al lugar de gloria, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algunos de ellos, muchos de ellos no vieron a Jesús resucitado, pero muchos otros sí. Y por eso Pedro les abre las Escrituras, le abre el Antiguo Testamento para mostrarles que aún el mismo rey David, quien murió y está enterrado y su cuerpo quedó sepultado y quedó expuesto a la corrupción, habló de la resurrección de Jesús. Y le cita dos salmos, el Salmo 16 y el Salmo 110. Y Pedro da una clase magistral de homilética, una clase magistral de predicación expositiva, es decir, coge la palabra, coge el Antiguo Testamento, lo explica, lo aplica, lo lleva a Cristo y exige una exhortación, exige una demanda, una respuesta. Es como si dijera, David, 1000 años antes de Jesús, ya habló proféticamente de él. Porque si habla de la resurrección y él murió y su cuerpo está enterrado, ¿a quién se refería David? Él habla, apunta y se dirige a alguien muy superior a David, al mejor, al verdadero, al perfecto rey David, a Cristo. Y tras exponer la resurrección, Pedro les lleva a la exaltación de Cristo. Y les va a dar la respuesta directa de a quién se refiere esos salmos mesiánicos, Salmo 16 y Salmo 110. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, aquel cobarde, ¿no? Hace 50 días atrás, que negó 3 veces, que maldijo y que juró que no lo conocía y que lo negó 3 veces y que salió corriendo y que lo dejó solo. Ahora está imparable, está empoderado, está con una autoridad y un denuedo, ha sido lleno del Espíritu Santo y les vuelve a señalar y les vuelve a apuntar al Jesús, al mismo que vosotros habéis crucificado. Ese es el Señor y Cristo. Y él no dice, él no piensa, bueno, esto lo va a confrontar mucho, esto lo va a ofender, les va a doler. Creo que es mejor predicar de un Dios de amor. No veo así a Pedro. Vosotros lo juzgasteis falsamente, lo acusasteis con testigos, con pruebas falsas, mentisteis, promovisteis la pena capital, aun sabiendo que no podíais ejecutarla, que teníais que ir a Roma y mentisteis.
lo clavasteis en una cruz, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho el Señor de todo y de todos. Os pensabais que era un criminal y resulta que es el Señor, que es Dios mismo. Eso le está diciendo Pedro a ellos. Imagínate la situación, imagínate la escena. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Haz a Jesús el Señor de tu vida. Yo creo que es al revés. El mensaje popular de hoy es que nosotros hagamos a Jesús Señor. Fíjate lo que dice la Biblia. Dios le ha hecho Señor. Él ya lo es. Él ya es el Señor, el soberano. Lo que tenemos que hacer nosotros es someternos a su señorío. Y punto número 3. Llegado a este punto, la iglesia confrontante. No confortante, confrontante. A partir del versículo 37 y 38. Hubo una fuerte exhortación. Pedro los ha llevado al límite predicando todo el Evangelio de Cristo. Su plan eterno, su encarnación, su muerte, su resurrección y su exaltación. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Literalmente su corazón fue punzado, fue acuchillado. Aquí vemos la acción poderosa del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Parece que aquí ya no hay burlas. Ya no se están riendo si están borrachos. Parece que hay un ruego urgente y desesperado. Se sienten culpables, desesperados, con dolor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creo que es mucho mejor decir hoy, ahora, aquí, decir, ¿qué haremos? Creo que es mejor decir eso a decir cuando sea muy tarde, ¿qué hice? Mejor decir ¿qué haremos? A decir ¿qué hice? Aún hoy hay salvación. Y hemos visto la doble reacción cuando se predica y cuando se pone fielmente el Evangelio. Primeramente, con esas señales sobrenaturales, con esas señales que hubieron en los primeros versículos, algunos se burlaron, creían que estaban borrachos, otros se preguntaban qué significaba eso, qué quería decir, pero nadie quedó ajeno. El foco estaba ahí, nadie quedó ajeno, nadie quedó igual, nadie quedó en un estado de imparcialidad. Y así va a pasar en la vida de las personas. O Jesús será tu Salvador, o Jesús será tu juez. Pero al final, el destino de tu vida, al final, quieras o no quieras, Jesús va a marcar la diferencia en tu vida. Él va a ser determinante en tu vida. O va a ser tu Salvador, y es tu Salvador, o finalmente va a ser tu juez. Aunque te burles, aunque Él para ti sea indiferente, créeme que Jesús al final de tu vida no va a ser indiferente. O tu Salvador o tu juez. Hoy es un error pensar que porque la gente rechace el Evangelio, el predicador fracasa, el predicador falla, aún si es fiel. Si fuera así, el profeta Jeremías hubiera sido el mayor fracaso en la Biblia, porque predicó 40 años y prácticamente obtuvo rechazo, repudio, insulto, burla, negación. Pero ¿qué pasa? Y generalizo, como en general no se entiende esto, ¿qué hacemos? Suavizamos el Evangelio, lo endulzamos el Evangelio, lo hacemos que sea más fácil. Y no tenemos derecho a eso, hermano. ¿Acaso Pedro fue suave, fue dulce para no ofender a los judíos? ¿Qué dice Pablo? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Y a continuación, Pablo, cuando dice eso, va a empezar a exponer todo el Evangelio, todas las verdades del Evangelio. ¿Y por dónde empieza Pablo? ¿Por dónde empieza Pablo después de decir que el Evangelio es poder de Dios? Porque se va a tirar toda la carta de Romanos hablando del Evangelio. Pablo empieza: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y Dios quiere que cumplas tus sueños y tus metas y que seas feliz. Lucha por ello. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Pablo empieza por la ira de Dios, por la justicia de Dios. Hoy hemos suavizado y endulzado tanto el Evangelio para evitar compungir. Digo esta palabra por el versículo que se compungieron de corazón. Lo hemos endulzado tanto que no tiene poder. No tiene poder porque ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene poder, pero cuando lo suaviza y lo adapta y lo modifica y lo cambia y lo conviertes en un Evangelio light, ya no tiene poder. Y como no tiene poder, no vemos conversiones genuinas, no vemos conversiones reales. ¿Y qué hacemos? Empezamos a añadir, a actuar nosotros. Y ponemos música triste, hacemos un llamado y ponemos música triste, hacemos manipulación y ponemos luces y hacemos cosas y ponemos humo y añadimos cosas y psicología motivacional y prosperidad y ponemos al hombre en medio y como eso nos gusta, eso gusta a la carne, pensamos que eso es poderoso porque a la gente le gusta y se arrima y viene, pero ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la resurrección de Cristo? Y la exaltación de Cristo. Hoy tenemos los mejores medios, tenemos toda la tecnología, tenemos Biblias de estudio y comentarios y los mejores libros, tenemos todo para poder proclamar las maravillas de Dios, pero parece que sin embargo el mensaje de la Iglesia hoy está más distorsionado que nunca en la historia de la Iglesia. Cuesta hablar del pecado, cuesta hablar de la resurrección, cuesta hablar del infierno, del castigo eterno, cuesta hablar de la segunda venida de Cristo. Y como he dicho, lo hemos sustituido por humanismo, por motivacional, por psicología motivacional y por prosperidad. El Evangelio dice, 2 Corintios, capítulo 2, es olor de vida, para algunos, y para otros olor de muerte. El Evangelio es absolución, ¿no? Una sentencia absolutoria para algunos, para todo aquel que cree, para los que se arrepienten y creen, pero para otros sentencia de muerte. Para los que rehúsan a creer y rechazan el Evangelio, es sentencia de muerte. Y muchas iglesias hoy hacen reuniones, hoy en general hacen reuniones de milagros, de sanidades y de milagros, pero olvidamos que el mayor milagro es la salvación de un alma. No hay mayor milagro que una persona que está espiritualmente muerta, separada de Dios, enemiga de Dios, que aborrece, que rechaza a Dios, que le da la espalda a Dios, que está ciega ante las cosas de Dios, que no las puede ver, que esa persona abrace por fe y se entrega a Cristo. Ese es el mayor milagro que hay. Y esto se consigue cuando se predica fielmente el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Estaban aterrados, estaban desesperados, estaban angustiados. El Espíritu Santo trajo tal convicción que fue como una espada que atravesó sus duros corazones. Y me acabo de acordar ahora mismo, hubo una predicación, creo que de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Cuando Jonathan Edwards hizo esa predicación, dice que la gente en la iglesia se cogían de las sillas porque se creían que literalmente iban a ser engullidos por el juicio de Dios, de la convicción del Espíritu Santo que trajo a su palabra. La gente lloraba y se aferraban a la silla, no querían levantarse porque se pensaban que el juicio de Dios venía. Hubo tal convicción de pecado ese momento. Ese es uno de los sermones más brillantes. Dios les puso un corazón de carne y pudieron ver la realidad espiritual. Prendisteis y matasteis al autor de la vida, les dice más adelante. Ardieron en deseo de salvación. ¿Qué haremos? ¿No suena la misma pregunta que hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquel carcelero cuando se escapan y Pablo y Silas están en la cárcel y se va a suicidar, le dice, no, estamos aquí todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Incluso Saulo de Tarso, cuando tiene el encuentro con el Cristo resucitado, camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esa es la misma pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos sí o sí afrontar en nuestra vida. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haremos?
¿Qué haré con Jesús? Y aquí Pedro les dice que hay dos imperativos y dos promesas. Arrepentimiento y fe. Un giro de 180 grados en tu vida y volverse a Dios. Arrepentimiento, vuélvete a Dios, un giro en tu vida. Y fe en Cristo. Una fe evidenciada en la obediencia, por supuesto, en el bautismo, el testimonio público del bautismo ante todos. Pero les dice que hay dos promesas también. Y recibiréis el perdón de los pecados, recibiréis la justificación, la justicia perfecta de Cristo se os va a imputar, se os va a depositar a vuestra cuenta. Vuestros pecados van a ser perdonados, ya Cristo los pagó. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vais a ser bautizados en el Espíritu Santo, lo mismo que hemos tenido nosotros. Les dice, vosotros, el Espíritu Santo va a venir a vosotros, a morar, a habitar, os va a sellar. Va a marcar propiedad del Espíritu Santo hasta el día de la redención final. Fíjate cómo es el Señor. Ellos dieron muerte al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Y Dios les está ofreciendo a la tercera persona de la Trinidad. Y en ese día se unieron a la iglesia 3.000 personas. Por cada vez que Pedro, 50 días atrás, negó a su Señor, hoy con su predicación, 1.000 personas por cada negación, 3.000 personas en total. Y hoy tenemos a nuestra disposición libros, cursos, seminarios, técnicas, consejos, estrategias, publicidad, marketing, tenemos de todo para que la iglesia sea relevante. Se trata del Evangelio, se trata del mensaje del Evangelio y se trata del Espíritu Santo. Se trata del Evangelio y se trata del Espíritu Santo. El Evangelio es poder de Dios y ese poder lo vemos en hechos. Primeramente, 11 hombres, pobres, humildes, vulgares, perseguidos, avanzan y no solo llegan al epicentro del mundo, del Imperio Romano, sino que derriban corazones duros y derriban la cultura y la cosmovisión de la sociedad y derriban el Imperio Romano prácticamente. ¿Y cómo lo hacen? Predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Eso fue una revolución mundial. Avanzaban, tal como en la promesa, recibiréis poder y me seréis testigos. Y fíjate cómo iba avanzando. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Y se adentran en los corazones de las personas, en la sociedad, en la cultura, y lo van cambiando todo. De Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, hasta la misma capital del Imperio Romano, llegó el apóstol Pablo. Y no fue estrategia de ningún hombre. Y no fueron los gobiernos, y no fueron dirigentes políticos nuevos o mejores, y no fue por adaptarse a la corriente de la sociedad para ser relevantes, fue por ser fieles al Evangelio. Incluía la resurrección, era el clima, era la parte importante del mensaje. Y cuando el Evangelio es fielmente predicado, las iglesias crecen, las vidas son cambiadas, la sociedad se ve afectada, las vidas son transformadas, se produce una hecatombe y va avanzando. Hermano, esa es la única esperanza para este mundo. No es la ONU, no son las Naciones Unidas, no es la OTAN, no son los gobiernos, ni de izquierda ni de derecha, no es la política liberal o progresista, no es la filosofía, no es una buena educación, unos buenos valores o una conducta ética, no es el avance de la tecnología ni de la ciencia, es el Evangelio, la única solución para el mundo. Y en el Evangelio vemos al inmortal gustando la muerte, al autor de la vida recibiendo la muerte, al inocente siendo culpable, al santo siéndole imputado el pecado, y al Hijo de Dios separado de Dios, separado del Padre, y muriendo por los hombres, al Señor de la gloria, al que todo lo merece, muriendo solo, desnudo, lleno de sangre y en debilidad. Eso es lo que nos vemos en el Evangelio. Hace 2 días, literalmente hace 2 días,
se celebró aquí en Alcantarilla, con motivo de las fiestas, ¿no? La coronación de la reina. Y ahí la máxima autoridad, en un escenario lleno de música, de luces, de aplausos, de felicidad, de gozo, de decoración, de ostentación, de pompa. Le ponen una corona a una joven para simbolizar que es la reina de las fiestas, y esa joven va con un elegante, un bonito vestido. Hace 2000 años, la máxima autoridad del cielo y la tierra, en medio de una oscuridad sin igual, durante tres horas, en un clima donde no habían aplausos, donde no había felicidad, donde no había gozo, había odio, insultos, gritos, violencia, burlas, latigazos, acusaciones, sangre. Ahí también hubo otra coronación. Pero ahí no hubo ni ostentación ni pompa. La máxima autoridad, Dios el Padre, colocó una corona de espinas a su hijo. Esa corona simbolizaba la maldición. Le atribuyó toda la maldad, todos los pecados al hijo. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagarlo. Y siendo santo, siendo justo, siendo inocente, lo consideró como el autor, como el culpable y como el responsable de todos y cada uno de ellos. Y lo condenó, lo juzgó y lo condenó. Pero como dice Pedro, era imposible que la muerte pudiera reclamarle algo al Hijo de Dios. Si era santo, era perfecto, era justo, era inocente. Y por eso se levantó con poder y por eso resucitó. Y después de esa corona de espinas, el Padre sí le puso la corona de gloria y le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. A este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Conclusión, hermanos, queremos, debemos y tenemos que ser cristianos eficaces. Ya tenemos el Espíritu Santo, ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en el momento que creímos, en el momento que fuimos aceptos en el amado, en el momento en que pusimos nuestra fe en Él. Debemos de entregar nuestras vidas para ser y para estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Para estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Así nació la Iglesia, así nació el Evangelio, así se avanzaba, así se salvaban vidas, así se cambiaba poco a poco la sociedad, así cambiaron el mundo. Estos cristianos que trastocan el mundo, así con una iglesia llena del Espíritu Santo, que predicaba con fidelidad el Evangelio, pero con poder, con denuedo y con autoridad, porque eran continuamente llenos del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.